Bueno, buenos días. Si os parece, empezamos ya, aunque bueno, con 6 minutos de retraso, pero estábamos intentando que se incorporaran todas las personas. Nos quedan algunas incorporaciones más, pero vamos a empezar este curso, esta sesión de presentación del curso. Bueno, yo soy Purificación Causapié, soy la directora de este curso, soy también en este momento directora del gabinete del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales del Ministerio de la Presidencia, que es el ministerio, digamos, que patrocina, ¿no? y organiza de alguna manera este curso junto a la Universidad Complutense de Madrid, a la Fundación de la Universidad Complutense. En primer lugar, quiero disculpar porque estaba previsto que estuviera en esta sesión el secretario de Estado, no puede estar porque en este momento convocaron una sesión en el Congreso de los Diputados y tiene que estar allí. Siempre nos marca mucho la agenda, digamos, las sesiones, las reuniones del Congreso y del Senado, en nuestro caso, porque somos la Secretaría de Estado que se encarga de las relaciones del Gobierno con el Parlamento. Y, por lo tanto, en ese ámbito pues tenemos que movernos. Sí quisiera presentaros este curso y explicaros los motivos que nos han llevado a organizarlo y que nos llevaron a organizarlo. Deciros sobre todo que este es un curso trabajado desde el ámbito de los derechos humanos. No es un curso para aprender a usar el ChatGPT ni nada de eso, sino es un curso para hacer una reflexión, un análisis de cómo la llegada de la inteligencia artificial afecta a los derechos humanos y puede afectar a los derechos humanos y qué enfoque se debería dar a la inteligencia artificial para que siempre se salvaguarden los derechos humanos. Ese es el debate que nosotros queremos traer aquí, nosotras, y que queremos hacer aquí. Espero que lo hagamos con éxito y que realmente podamos aportar mucho entre todos y todas. Contaros un poco que este curso se enmarca dentro de lo que es el trabajo del segundo Plan de Derechos Humanos. El 6 de junio del año pasado, el 2023, el Consejo de Ministros aprobó el segundo Plan de Derechos Humanos, que es un documento que establece una serie de principios, de objetivos, de medidas que suponen el compromiso de España a nivel internacional y también nacional para garantizar los derechos humanos en nuestro país. Y está vinculado, por supuesto, a todo lo que es el derecho internacional, el trabajo de Naciones Unidas, de la Unión Europea, de los tratados y los compromisos en relación con los derechos humanos. Y, por lo tanto, recoge aquellas políticas, ¿no? Este documento, el Plan de Derechos Humanos, que son prioritarias en nuestro país para garantizar estos derechos. Simplemente deciros, como parte de la presentación, que los planes nacionales de derechos humanos fueron un compromiso que la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena estableció y pidió a los gobiernos de todos los países la necesidad de desarrollar planes. Y España ha ido asumió ese compromiso. Hubo un primer plan que acabó en el 2012, no se volvió a hacer ningún otro hasta ahora, hasta el 2023. Bueno, si revisáis el texto del plan que tendréis en la documentación, que ahora os comento un poco la documentación que hemos colgado o que vamos a colgar durante la mañana porque estábamos pendientes en la web, el Plan de Derechos Humanos del Gobierno de España tiene 10 principios orientadores, se estructura en 4 ejes de actuación, 16 objetivos generales, 71 objetivos específicos y tiene más de 400 medidas que se establecen en diferentes ámbitos. Por una parte, lo que son los compromisos y las obligaciones internacionales del Gobierno de España y de España en relación con los derechos humanos. También la garantía de los derechos humanos, que recoge lo que son los objetivos y medidas que se enmarca dentro de los pactos internacionales de derechos humanos, es decir, derechos civiles, derechos políticos, derechos que tienen que ver con la garantía de las libertades, pero también lo que son los derechos sociales, económicos, culturales, todo ese trabajo de los derechos humanos. De esto iremos hablando durante este curso. También el Plan de Derechos Humanos recoge medidas y propuestas en relación con la igualdad entre hombres y mujeres, entendiendo que los derechos de las mujeres son derechos humanos, forman parte de los derechos humanos.
Y también otro eje que tiene que ver con la igualdad de trato y protección de los grupos específicos para evitar la discriminación. Como os decía, de todo eso iremos hablando. El enfoque que tiene todo nuestro trabajo y que tiene el Plan de Derechos Humanos es el enfoque de la universalidad de los derechos, es decir, ese artículo 1 que dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, de que todas las personas nacen iguales digamos, en dignidad y en derechos. Y, por lo tanto, los derechos siempre son universales para todas las personas. Y después, pues toda una serie de principios que, como os digo, rigen el Plan de Derechos Humanos y que tienen que ver también con entender que los derechos son un total, digamos, los derechos no se pueden parcializar. Cuando no existen derechos económicos, por ejemplo, cuando una persona está en la pobreza, carece de recursos económicos, difícilmente es una persona que se pueda considerar libre en otros ámbitos o que tenga capacidad, eso afecta a su libertad política, a su libertad de expresión. Por supuesto, todos los derechos están unidos y siempre se deben garantizar como un conjunto, todos los derechos de todas las personas. Y desde ese posicionamiento es desde el que hemos trabajado el Plan de Derechos Humanos y por eso, como os decía, incide y garantiza derechos que son civiles, políticos, pero también económicos, sociales y demás. Después, también comentaros que este segundo Plan de Derechos Humanos es un plan que se trabajó recogiendo muchas aportaciones, no solo de todos los ministerios del Gobierno de España, sino también se trabajó pues, incorporando propuestas de las organizaciones sociales, de comunidades autónomas, de ayuntamientos, de personas expertas, algunas están aquí, nos acompañarán durante este curso, y por lo tanto también del Congreso de los Diputados, del Senado. Fue un plan que se hizo con un amplio debate y por lo tanto entendemos que está enriquecido con ese debate y es importante. En este momento seguimos trabajando, como os decía, dentro de ese Plan de Derechos Humanos. Hoy estábamos ya cerrando la próxima inmediata aprobación de un Real Decreto que va a establecer toda la estructura de gobierno del plan. Bien, como os decía, ¿por qué enmarcamos este curso en ese Plan de Derechos Humanos? Porque los derechos digitales son parte fundamental en este momento de los derechos humanos y tenemos que hacer una reflexión sobre cómo garantizamos los derechos humanos en todo lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial y en los derechos digitales. El plan ya recogía, igual que hay, digamos, el plan, por ejemplo, de la Unión Europea o también el debate que se está haciendo en Naciones Unidas y de lo que hablaremos a continuación, ya recogía este debate de la necesidad de que el desarrollo de la inteligencia artificial contemple desde el inicio, desde el pensamiento, desde el desarrollo de la inteligencia artificial, los derechos humanos y, como os digo, el segundo plan del Gobierno trabaja en este ámbito. Por ejemplo, en el ámbito de promover los derechos digitales también en el conjunto de la ciudadanía para garantizar el acceso de todas las personas en igualdad a los derechos digitales. O salvaguardar, evitar la discriminación que pueden surgir cuando hay sesgos de género, sesgos discriminatorios, de los que hablaremos aquí, en el desarrollo, por ejemplo, de sistemas de inteligencia artificial, ¿no? En todo ese ámbito, también ya de esto habla este segundo Plan de Derechos Humanos, o la protección de los datos personales, el derecho a la intimidad, tan importante cuando estamos hablando de inteligencia artificial. Y yo quiero insistir mucho que este es un curso donde vamos a insistir sobre esta garantía de los derechos humanos. Esta es nuestra reflexión. Iremos viendo, y ahora os presento un poco el programa, pero pensar que nosotros partimos de una reflexión global en el sentido de que la inteligencia artificial y el desarrollo tecnológico es una oportunidad positiva para el desarrollo económico, para el desarrollo social, puede serlo, pero tenemos que garantizar esos derechos humanos, como os decía antes, en todo ese proceso de desarrollo. La inteligencia artificial, la tecnología, es algo que hacemos las personas y, por lo tanto, tiene que ser gobernada por las personas y nosotros tenemos que conducir como sociedad
el desarrollo de la inteligencia artificial. Esa es un poco la perspectiva desde la que vamos a trabajar y desde la que queremos trabajar en este curso. El cambio que va a producir la inteligencia artificial, yo creo que no es un cambio que va a ser pequeño, va a ser un cambio muy grande. Va a afectar a la educación, va a afectar al empleo, va a afectar a nuestra manera de relacionarnos, de convivir. Por lo tanto, tenemos que hablar mucho de este tema. Mirad, yo siempre pongo un poco un ejemplo. Yo creo que cuando estábamos hablando, cuando pasó la pandemia, ¿no?, la COVID, yo creo que muchas personas pensamos que eso nos iba a cambiar la vida, ¿no? Iba a cambiarnos como sociedad, iba a incorporarnos nuevos valores, nuevas maneras de convivir. Yo, a estas alturas, creo que algún proceso ha acelerado, pero cambiarnos mucho como sociedad no nos ha cambiado. Pero la inteligencia artificial nos va a cambiar mucho, porque nos va a enfrentar a procesos que van a ser nuevos. Y por lo tanto, insisto, tenemos que hablar mucho de esto. Para nosotros, ¿cuál es el mayor riesgo? Pues que afecte sobre todo que incremente las desigualdades. Y eso tenemos que combatirlo. Un poco como esto lo quería comentar como planteamiento general. Y con esta perspectiva hemos diseñado el programa que tenéis, sobre el que lamentablemente tuvimos que hacer muchos cambios a última hora. Hay personas que estaban previstas que finalmente no podrán venir, pero sí que os quería comentar que es básicamente un programa que mezcla, digamos, ponencias por personas además que tienen responsabilidades de gobierno y que nos van a contar cuáles son las políticas que se están desarrollando en el ámbito de los gobiernos, pero también lo mezcla, digamos, con mesas redondas donde va a participar la sociedad civil, desde organizaciones a personas expertas, a quien además quiero agradecer mucho que estén acompañándonos en todo este programa. Es un programa muy amplio, con mucha gente opinando, pero es que queremos que haya mucha opinión, mucho debate y mucha reflexión sobre este tema. Por lo tanto, yo espero que sea un programa que os guste, que os motive, que consiga también aportaros ideas, conocimiento, pero también reflexiones, y que no solo puedan participar y participen las personas que están como ponentes y como participantes de estas mesas redondas, sino que también vosotros y vosotras participéis en este debate, que debe ser un debate del conjunto de la sociedad, porque va a marcar la sociedad del futuro, la sociedad que queremos, ¿no?, construir entre todos y todas. Además del programa, que lo tenéis y que por lo tanto no voy a leeros, sí quería comentaros que hemos incorporado alguna documentación como documentación de referencia, que os pueda quedar ahí por si seguís interesadas en este tema, y que podáis seguir leyendo, ¿no?, como documentación. Es muy amplia. Es una documentación que está en la web de la... Me dice Tania que sí, que ya está colgada porque teníamos algún problema para verlo. Está en la web del curso de la universidad, de la fundación, y es una documentación que contiene desde el segundo Plan de Derechos Humanos o la Declaración Universal de Derechos Humanos, también una resolución de Naciones Unidas sobre inteligencia artificial, un artículo que nos parecía interesante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que hace referencia a los derechos humanos y la inteligencia artificial, una recomendación de la UNESCO sobre ética de la inteligencia artificial. Este es básicamente el debate en el que estamos: derechos humanos, ética, cómo se plantea, cómo se trabaja la inteligencia artificial. También tenéis la Carta de Derechos Digitales y la Estrategia de Inteligencia Artificial 2024 del Gobierno de España. Esa es la documentación que tenéis. Si a alguien se le ocurre, piensa en alguna documentación más que pueda ser de interés, podemos estos días seguir también colgando documentación que pueda estar a disposición de todos y de todas. Aquí, simplemente para acabar, deciros que estamos
personas que procedemos de diferentes ámbitos, tanto de la administración como de las organizaciones sociales. Nos parece que ese es un grupo muy rico y, por lo tanto, seguramente que conseguiremos tener un debate muy interesante desde diferentes perspectivas, ¿no? Y en principio, el número de personas que teníamos en este curso creo que estaba en torno a las 49 personas como personas matriculadas, que si faltan algunas personas, pues entiendo que se irán incorporando. Bueno, y nada más como presentación que os quería hacer. Si quiero, bueno, si hay alguna duda, alguna cuestión durante estos días, si me falta una cosa muy importante, y es que quiero sobre todo agradecer a las personas que han estado trabajando y que trabajan para que este curso salga adelante, no solo a la Fundación de la Universidad Complutense de Madrid y a las personas que están trabajando en los cursos de verano, sino también al equipo de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, a Violeta Martín, que está por aquí con el teléfono, trabajando, a Violeta Martín, a Tania, que está allí al fondo, también, y a Jonathan, que está por aquí. Os iba a decir antes que si, antes de presentarles, os iba a decir, oye, que si necesitáis algo, tenéis alguna duda, que habléis con ellos. No me parecía correcto, sobre todo porque creo que efectivamente si tenéis alguna duda, hablar con ellos y con ellas, se intentarán hacer todo lo posible que podamos para resolver las dudas o para cualquier necesidad que tengáis, también conmigo, por supuesto, pero sobre todo quiero agradecerles mucho el trabajo que han hecho para que lleguemos aquí, porque la verdad es que al final organizar un curso de estas características cuesta mucho esfuerzo y mucho trabajo que no es visible. Al final lo que todos vemos son la gente que está aquí, que estamos hablando, pero hay mucho trabajo por detrás y es importante que ese trabajo se reconozca y se valore en su justa medida. Y para finalizar, sí que quiero presentaros a la persona que va a intervenir a continuación en una intervención bastante breve que la verdad es que quiero agradecerle a Cecilia Robles, a la directora general de Naciones Unidas, Organismos Internacionales y Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que aceptara acompañarnos, es que son nombres muy largos, que aceptara acompañarnos esta mañana. Quiero agradecerse mucho porque además sé de la implicación también en todo el tema de los derechos humanos y en el trabajo a favor de los derechos humanos de Cecilia a través de su trayectoria profesional y también personal. Cecilia tiene una amplia experiencia también en la diplomacia y ha tenido responsabilidades muy importantes en diferentes embajadas, es decir, tiene una experiencia internacional importante y sobre todo para nosotros pues es una persona muy cercana en nuestro trabajo cotidiano en el plan de derechos humanos y del ámbito de los derechos humanos. Sí quiero también señalar, como os decía antes, para la elaboración del plan de derechos humanos ha habido un trabajo muy coordinado de los ministerios y sobre todo de algunos ministerios del Gobierno de España. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha sido clave. Sin el Ministerio de Asuntos Exteriores no hubiéramos podido sacar adelante el plan de derechos humanos y sin el trabajo de Cecilia y su equipo de la Oficina de Derechos Humanos, la verdad que de Fernando y la Oficina de Derechos Humanos. Por lo tanto, se lo quiero agradecer públicamente y poner en valor ese esfuerzo que están haciendo, no solo por el plan, sino porque eso demuestra que hay una política exterior muy relevante que está poniendo en valor los derechos humanos. Y os voy a dejar con Cecilia, si os parece, cuando ella acabe, si ha llegado la secretaria de Estado, María González Veracruz, seguimos con María y al final quizás podríamos hacer un turno por si hay algún tipo de pregunta, intervención y demás. Así que nada, Cecilia, te dejo la palabra. Muchas gracias. Pues muchas gracias y buenos días a todos. Empiezo agradeciendo a la Universidad Complutense
Complutense y al Ministerio de Presidencia en Relaciones con las Cortes, a Purificación, su amable invitación para que participemos en este curso. Y comienzo presentándome. Soy Cecilia Robles, soy la directora de los, digamos, asuntos multilaterales en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Es verdad que el nombre es muy largo. No soy científica de formación, soy licenciada en Filología Clásica y he trabajado, como decía Juli, en cuestiones relacionadas con la acción. Está verde. ¿Está bien ahora? ¿No? ¿Ahora sí? En cuestiones, yo creo que se me ha oído hasta ahora, ¿no? Aunque no hubiese micrófono. Gracias. En cuestiones relacionadas con política exterior, ¿no? Y yo voy a hablar brevemente, que tengo como media hora, ¿no? Más o menos. No creo que no sé si la agotaré, pero bueno, me pongo aquí el reloj. Brevemente de este panorama que ya ha esbozado Purificación sobre la intersección o la relación entre los derechos humanos y la inteligencia artificial, que es una cuestión pues, de creciente relevancia en la era en la que vivimos, ¿no? Y es una relación, digamos, que funciona en los dos sentidos. Es una relación de sinergias, pero también es una relación de tensión. Como dice el alto comisionado, todas estas nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, pues, tienen la capacidad de ofrecer un enorme beneficio potencial para la humanidad, pero al mismo tiempo pues, plantean riesgos igualmente profundos para las sociedades y para los derechos humanos, ¿no? Y existen muchísimos ejemplos en los que esta relación virtuosa, pero también de tensión, se manifiesta. Si nos centramos en el primer ámbito, en todos aquellos áreas o aquellas zonas relevantes para los derechos humanos donde la inteligencia artificial pues, contribuye a su refuerzo y a que se respeten y se promuevan mejor, pues hay evidentemente para empezar, un planteamiento horizontal. La inteligencia artificial, pues al facilitar y al permitir el análisis y la interpretación de conjuntos de datos muy vastos y muy complejos, pues evidentemente puede mejorar y contribuir a mejorar las proyecciones y a mejorar la toma de decisiones que estén orientadas a la promoción y a la protección de los derechos humanos, desde la elaboración de medidas legislativas hasta la decisión de asignación de gasto presupuestario. También puede ser utilizada la inteligencia artificial para, por ejemplo, prevenir o detectar de manera temprana violaciones o vulneraciones de los derechos humanos, ¿no? Eso desde un punto de vista general. Si nos centramos en todos y cada uno de los derechos que están recogidos en la Declaración Universal, en los pactos o en las convenciones de derechos humanos o en los instrumentos que las desarrollan, pues prácticamente no existe ningún derecho humano, sea civil, político, sea económico, social y cultural, que no pueda haberse beneficiado con un uso correcto de la inteligencia artificial. Algunos ejemplos, pues la inteligencia artificial puede contribuir a mejorar enormemente la calidad de vida de las personas con discapacidad, con tecnologías que les permiten realizar más fácilmente distintas actividades y, por lo tanto, participar más plenamente en la vida social y laboral y en sus comunidades. Tiene el potencial y, de hecho, se utiliza para mejorar el acceso a todo tipo de servicios esenciales que se traducen en un mejor respeto y en una mejor garantía de distintos derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, la educación, como decía Purificación, pero también el derecho a la salud, ¿no? Puede, con inteligencia artificial, pues se fortalece la prestación de servicios de salud a poblaciones, por ejemplo, que estén en áreas remotas, se mejora mucho la vigilancia de salud pública, algo de importancia, algo muy importante, como hemos visto estos últimos años. Se puede avanzar en la investigación, en el desarrollo de medicamentos, en la atención a los pacientes, etcétera. En el ámbito procesal, pues evidentemente la inteligencia artificial bien utilizada pues puede contribuir mucho a la garantía eficaz de los derechos procesales, del derecho a un juicio justo. Y también, si pensamos en derechos ya de segunda o tercera generación, como por ejemplo el derecho a un medio ambiente sano, limpio y accesible, pues la inteligencia artificial puede aportar una valiosa contribución
al abordar los desafíos medioambientales, desde diseñando edificios que sean más eficientes hasta trabajando en temas de consumo y eficiencia de energía, vigilancia de deforestación, etcétera. Es decir, no existe ámbito relacionado con los derechos humanos o con su reflejo en el mundo del desarrollo, con los ODS, que no pueda haberse beneficiado. Pero también existe, lógicamente, este reverso de la moneda que ha mencionado también purificación, puesto que un uso incorrecto o una utilización malintencionada de la inteligencia artificial puede tener efectos devastadores y efectos muy graves en el no respeto o en la no garantía de los derechos humanos. También desde un punto de vista, digamos, horizontal, la inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa que puede estar en manos de gobiernos no particularmente favorables o propensos a garantizar los derechos humanos, y puede utilizarse en contextos de represión, de vigilancia, con consecuencias en vulneraciones de derechos humanos muy graves, como el propio derecho a la vida, la integridad física, a no ser sometido a torturas. Centrándonos ya en derechos concretos, que son los que de una manera más evidente pueden ser vulnerados, está el derecho a la no discriminación, ¿no? El hecho de que la inteligencia, los sistemas de inteligencia artificial funcionen con estos algoritmos que pueden o perpetuar o consolidar o amplificar sesgos que ya existen y que normalmente en todas las sociedades suelen perjudicar o afectar a los grupos o a las personas más vulnerables, ¿no? Utilizando esos algoritmos, pues se pueden tomar decisiones discriminatorias en numerosas áreas que llevarían a la vulneración de los derechos correspondientes, ¿no? Es decir, no solo el derecho a la no discriminación, sino si, por ejemplo, en el ámbito en el ámbito laboral, para contratar, para tomar decisiones sobre contratación, si utilizan este tipo de algoritmos que perpetúan los sesgos discriminatorios, pues la persona verá vulnerado su derecho al acceso al trabajo, y así con los distintos derechos humanos, ¿no? En general, también desde un punto de vista horizontal, el hecho de que los algoritmos sean opacos y poco comprensibles o no se sepa muy bien cómo funcionan y cómo han sido creados, pues detrae o quita transparencia a los procesos de toma de decisiones, y eso pues, fomenta o puede permitir o alentar las violaciones de derechos humanos, y también esa falta de transparencia puede dificultar la rendición de cuentas cuando se haya producido esa vulneración. Otro gran ámbito del que se habla mucho pues es del que se habla mucho es el derecho a la privacidad, lógicamente. El hecho de que se apaga, yo no sé si me escucháis bien. Sí. El hecho de que la inteligencia, los sistemas de inteligencia artificial se nutran y para ser perfeccionados y para funcionar necesiten o se alimenten de ingentes cantidades de datos personales, pues plantea desafíos en lo que se refiere a su obtención, la obtención de estos datos, el análisis a gran escala, que puede pues de manera muy fácil traducirse en vulneraciones del derecho a la privacidad o a la intimidad personal o familiar. Los derechos laborales, ha mencionado purificación, es otro gran ámbito de preocupación. La automatización derivada del perfeccionamiento de los sistemas de inteligencia artificial pues plantea también muchos desafíos en el mundo del derecho al trabajo y en el mundo de los derechos de los trabajadores, ¿no? Desde el más evidente, que es la pérdida de empleos, que además afecta normalmente a personas que están en menor disposición o que tienen menor oportunidad para beneficiarse de la formación continua, de la reeducación y demás. Son esos empleos los que normalmente se convierten en menos necesarios antes, pero también hay otro tipo de desafíos como pueden ser los relacionados con unas condiciones de trabajo dignas y justas en entornos digitales. Derecho a la seguridad y protección. Vale. Si no me oís, hablo más alto. Derecho a la seguridad y a la protección,
como hemos citado antes, en contextos de represión, derecho a un juicio justo, derecho a la libertad de expresión. Hay plataformas digitales que emplean inteligencia artificial también, o bien para, bueno, para censurar, o bien para alentar o permitir la circulación masiva de desinformación, que afecta también a un derecho, que es el derecho a recibir una información fidedigna, etc. En definitiva, las tecnologías digitales, incluida la inteligencia artificial, cuando se utilizan con objetivos que sean censurables o simplemente cuando se utilizan de una manera incorrecta, pues pueden aumentar la inseguridad, vulnerar los derechos humanos y profundizar las desigualdades entre personas y también profundizar la brecha entre países. Ante esta realidad, que es innegable, pues hay un auge, una proliferación de distintas iniciativas locales, nacionales, regionales o internacionales, tendentes a la creación, digamos, de marcos normativos y regulatorios y de gobernanza para controlar este fenómeno. Y estas iniciativas pues, tienen distintos enfoques en función de dónde provengan. Por ejemplo, en el ámbito de la Unión Europea somos mucho más propensos a asegurar un enfoque garantista por medio de una aproximación más regulatoria del fenómeno. Hay otros países como Estados Unidos que son menos intervencionistas y más a lo mejor partidarios de que los distintos actores involucrados en la creación y en el uso de la inteligencia artificial asuman sus responsabilidades y garanticen el cumplimiento de determinadas obligaciones. Luego está el enfoque de los países más, digamos, en general, en vías de desarrollo, que se centran un poco en asegurar o en intentar no quedarse atrás en esta oportunidad de desarrollo y de crecimiento económico que es la inteligencia artificial, y se centran sobre todo al negociar instrumentos y en que la transferencia de tecnología y el desarrollo de capacidades hacia el sur pues esté convenientemente contemplado, y eso también son derechos humanos, porque el derecho al desarrollo y el derecho a los, a que los gobiernos de países con menos capacidades puedan garantizar el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, pues tiene mucho que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Hago aquí un breve inciso. Como reflejo, por ejemplo, de estos distintos enfoques, en fecha muy reciente se ha aprobado en la Asamblea General por consenso 2 resoluciones diferentes. Una promovida, las 2 sobre inteligencia artificial, una promovida por Estados Unidos, que hace hincapié en determinados aspectos, y otra promovida por China, que hace hincapié en otros, ¿no? Las 2 se han aprobado por consenso, con lo cual, bueno, pues las 2 contienen el lenguaje pues necesario para haber podido ser aprobadas por toda la membresía, ¿no? Pero está claro que estos enfoques, digamos, me refiero no a las resoluciones, sino a los distintos enfoques nacionales, regionales y demás, en un entorno digital, pues no tienen, en fin, no es muy... es un entorno muy propenso es un entorno poroso donde las fronteras pues es más difícil que tengan eficacia, con lo cual los enfoques verdaderamente eficaces serán enfoques globales y coherentes y unificados, ¿no? Y el lugar o el foro más apropiado para trabajar en esos enfoques coherentes y unificados pues es la Organización de Naciones Unidas, porque es la única organización donde estamos los 193 países del mundo, representados, ¿no? Dentro de las propias Naciones Unidas, hasta hace poco ha existido un enfoque también fragmentado, porque Naciones Unidas, bueno, no sé cómo de familiarizados estáis con el sistema, pero está la Organización de Naciones Unidas en Nueva York, el Consejo de Seguridad, Asamblea General, el ECOSOC y demás, y luego toda una multitud de organismos especializados que pertenecen al sistema de Naciones Unidas, que tienen sede en Ginebra, París, Nairobi, y que abordan desde una perspectiva más técnica distintos bienes públicos globales, ¿no? Desde la salud, el trabajo, las telecomunicaciones. Entonces, en este contexto, pues han existido enfoques de distintas partes de Naciones Unidas para abordar parcialmente
este fenómeno. A uno de ellos algunos se ha referido purificación, por ejemplo, más centrados en derechos humanos. En la UNESCO, en 2021, se aprobó la Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial, que es la primera normativa global que recoge principios éticos para el uso de inteligencia artificial, con un marco que aboga por la transparencia, la igualdad, la rendición de cuentas y los derechos humanos. Está todo el trabajo que se desarrolla en Ginebra por la oficina por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, su oficina y todo el sistema de derechos humanos ginebrino, desde los órganos de vigilancia de tratados, los órganos que aseguran el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los países en las distintas convenciones de derechos humanos, hasta el sistema de procedimientos especiales, de relatores que trabajan en distintos temas, todos los cuales se ven afectados por este fenómeno y muchos de los cuales están abordando dentro del ámbito de su respectiva competencia cómo la inteligencia artificial afecta al derecho de A, B o C. Está también el trabajo de la UIT, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es, desde el punto de vista técnico, el organismo competente para estas cuestiones. Aquí hay una plataforma que se llama IA for Good, Inteligencia Artificial para el Bien, que en el ámbito de UIT trabaja para identificar, mediante sobre todo unas cumbres anuales, para identificar iniciativas que contribuyan a la promoción y al logro de los ODS. Los ODS y los derechos humanos están íntimamente relacionados porque son casi uno el espejo del otro, cada uno en su ámbito, ¿no? Está el Foro para la Gobernanza Mundial el Foro Mundial de la Gobernanza de Internet. Es decir, hay distintas iniciativas, pero faltaba incluso dentro de Naciones Unidas un enfoque más global y más coherente. Y ese vacío es el que previsiblemente, si todo va como previsto, va a llenar un instrumento político que se está negociando en el último año, año y medio, en el ámbito de la Asamblea General de Naciones Unidas, del que no sé si habéis oído hablar, que es el Pacto Mundial Digital, el Global Digital Compact, que está llamado a ser una pieza fundamental en este debate entre los derechos humanos y la inteligencia artificial, o mejor dicho, entre los derechos humanos y las tecnologías digitales, incluida la inteligencia artificial, porque no se limita a la inteligencia artificial. Me voy un poco hacia atrás con los antecedentes de por qué surge qué es este Global Digital Compact y cuál es el contexto en el que surge. En 2020, cuando se conmemoró el 75 aniversario de las Naciones Unidas, entre otras cosas que se hicieron, los líderes de todos los países aprobaron en la Asamblea General una declaración que incluía o que contenía lo que ellos llamaron 12 compromisos para un mundo mejor. Entre esos 12 compromisos figura uno relacionado con estos temas, ¿no? Los líderes se comprometían a mejorar la cooperación digital, resaltaban o constataban que las tecnologías digitales, como decíamos antes, pueden ser una fuerza para el bien, pero también una fuerza o un elemento que puede contribuir a potenciar las desigualdades. Y se comprometían a garantizar un acceso digital seguro y asequible para todos y a abordar los retos que plantean las nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial. Esta declaración, la declaración del 75 aniversario, y con estos 12 compromisos, los líderes le pedían al secretario general, no sé si esta distorsión, ¿se oye bien? Bien. Le pedían al secretario general que presentase una serie de propuestas para la puesta en marcha de esta declaración. Es decir, los líderes aprobaron esta declaración y le dijeron a Antonio Guterres: ahora tú nos tienes que decir cómo Naciones Unidas qué ideas tienes o qué propuestas tienes para aplicar esta declaración. Y Guterres cumplió ese mandato un año más tarde, presentando un informe que se llama Nuestra Agenda Común, del que supongo que habréis oído hablar, que es un plan muy ambicioso para reforzar el multilateralismo, reforzar la gobernanza internacional y convertir a las Naciones Unidas en un instrumento mejor preparado para responder a los retos y a los compromisos asumidos, como la Agenda 2030,
y también ser capaz de responder a retos nuevos. Estábamos en el contexto de la pandemia del COVID, ese es uno de ellos, el uso de la inteligencia artificial es otro de ellos. Y una de las principales propuestas de nuestra agenda común es precisamente la celebración de una cumbre del futuro que adoptaría un pacto del futuro y que tendría una vertiente digital que adoptaría este llamado Pacto Digital Mundial, ¿no? Este es el instrumento que llevamos negociando los gobiernos pues prácticamente un año y medio. El Pacto Digital busca crear un marco de gobernanza digital inclusivo y ético que promueva el uso responsable y beneficioso de las tecnologías digitales, incluida la inteligencia artificial, que proteja los derechos humanos y que asegure que las tecnologías digitales contribuyen al desarrollo sostenible. Las negociaciones del pacto tienen naturaleza multisectorial porque estas cuestiones tienen naturaleza multisectorial. Hubo consultas con el sector privado, sociedad civil y academia para que las aportaciones fuesen diversas y representativas de esta gobernanza inclusiva, y luego está el track de los gobiernos, que es en el que estamos inmersos, con consultas intergubernamentales que están facilitadas, como suele suceder en la Asamblea General, por dos países, que en este caso son Suecia y Ruanda. Este pacto para el sector privado, si todo va como debe, pues supondrá el ejercicio de diligencia debida y la gestión de riesgos en relación con los derechos humanos, y también un aumento de la transparencia, una puesta a disposición de mecanismos de quejas y la posibilidad de exigir o de prestar reparaciones cuando ha habido vulneraciones de derechos humanos. Y, por su parte, los gobiernos pues, deberán desempeñar una función esencial en la regulación de las actividades del sector privado y garantizar que los derechos humanos constituyen, digamos, el eje vertebrador de esta regulación. España participa en estas negociaciones del Pacto Mundial Digital pues, muy activamente, porque, como veremos en la ponencia siguiente, es una prioridad en la agenda nacional, y participa dentro del grupo de negociador que es la Unión Europea. Y tanto España como la Unión Europea, pues en estas negociaciones del Pacto Mundial Digital hemos enarbolado junto a otros países y grupos de países pues la bandera de los derechos humanos, que consideramos que deben aplicarse plenamente en el espacio digital, que el marco normativo de derechos humanos proporciona todas las garantías y las salvaguardas necesarias para maximizar los beneficios que tienen las tecnologías digitales, y que las lagunas de protección existentes no tienen que ver con una laguna en el marco normativo, sino con una inadecuada puesta en práctica o implementación de este marco normativo. Las negociaciones del Pacto Digital han entrado ya en su última fase. La Cumbre del Futuro va a tener lugar el 22 y el 23 de septiembre y, en fin, este Pacto Digital, que es un anejo del Pacto del Futuro, pues debería estar listo para su aprobación. Los cofacilitadores, justo la semana pasada, circularon una tercera revisión. Pensábamos que a lo mejor esa podía ser la definitiva, pero ha habido un grupo de países que ha roto el procedimiento de silencio para insistir en sus reivindicaciones, con lo cual, pues Unión Europea y nosotros insistiremos también en las nuestras, porque bueno, así es como funcionan las negociaciones, ¿no? Pero de momento yo creo que estamos razonablemente satisfechos del lenguaje que se va consolidando. No es tan garantista como podría haberlo sido, pero bueno, en Naciones Unidas, teniendo en cuenta que muchas veces los consensos se forjan en torno a denominadores comunes que son mínimos, en este caso pensamos que el resultado es satisfactorio. Y estas negociaciones del Pacto Digital corren paralelas a un panel. Muchas veces sucede que los procesos intergubernamentales van paralelos a procesos más académicos o de expertos que promueve el propio secretario general, para que las recomendaciones de los expertos y académicos nutran las negociaciones intergubernamentales. Y hay un panel de alto nivel sobre inteligencia artificial que para España es particularmente en fin, destacable, porque lo preside la ex secretaria de Estado, Carme Artigas. Ella es la que preside el panel de alto nivel. Entonces, para ir concluyendo ya, voy a leer algunos
algunos párrafos del pacto que me parecen particularmente relevantes para el objeto de este curso. El pacto tiene una serie de objetivos. Destaco dos a nuestros efectos. El número 3, que es fomentar un espacio digital inclusivo que respete, proteja y promueva los derechos humanos. Y el objetivo 5, mejorar la gobernanza internacional de la inteligencia artificial en beneficio de la humanidad. Los principios. Destaco uno. Hay toda una serie de principios. El que tiene la letra I es relevante. Dice: las tecnologías emergentes, seguras y fiables, incluida la inteligencia artificial, ofrecen nuevas oportunidades. Nuestra cooperación promoverá un enfoque responsable, transparente y centrado en el ser humano para todo el ciclo de vida de las tecnologías digitales. Esto es importante porque incluye desde las fases del prediseño, diseño, desarrollo, evaluación, pruebas, despliegue, uso, venta, adquisición, explotación y desmantelamiento de las tecnologías en cuestión, siempre con una supervisión humana. Hay toda una serie de compromisos para llevar a cabo estos principios: promover y defender el Marco Internacional de Derechos Humanos, instar al sector privado, esto es importante, que respete los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, que aunque son de carácter general y no están pensados específicamente para el ámbito digital, pues contienen toda una serie de obligaciones para el sector privado que son perfectamente aplicables para este ámbito. Proteger a las personas contra violaciones y abusos y, sobre todo, un aspecto particularmente destacable, fortalecer el marco de protección para los derechos de los niños en el espacio digital, porque son unos sujetos de derechos particularmente vulnerables en este contexto. Como conclusión, digamos, operativa de este Pacto Global Digital, que visiblemente se va a aprobar así, aunque digo que sigue en negociación, se creará un grupo científico multidisciplinar e independiente sobre inteligencia artificial con una representación geográfica equilibrada que sea transversal. Aquí había una cierta tensión entre las distintas partes del sistema de Naciones Unidas. Había organismos como UIT que, al haber trabajado tanto tiempo en este ámbito, pues preferían a lo mejor que la gobernanza de la inteligencia artificial recayese más en su ámbito técnico. Había visiones que pensaban que debía estar más centrado en Nueva York para promover una mejor transversalización. Bueno, finalmente lo que se decide, y si se aprueba el pacto, es la creación de este grupo científico para promover la comprensión científica a través de evaluaciones de impacto, riesgo y oportunidad basados en pruebas, ¿no? En definitiva, este pacto pues busca la transparencia, la rendición de cuentas, la equidad, la inclusión, la seguridad y la protección. Para ir terminando, me refiero a otros dos ámbitos, pero muy brevemente, porque van a ser objeto de explicación en distintas ponencias o intervenciones a lo largo del curso. Uno es el ámbito de la Unión Europea, que es más regulatorio en Naciones Unidas, salvo las resoluciones del Consejo de Seguridad. Las resoluciones que adoptamos los Estados no tienen fuerza, no tienen efecto jurídico vinculante, son resoluciones políticas que tienen efectos de soft law, pero no son jurídicamente vinculantes. En el ámbito de la Unión Europea, lógicamente, hablamos de otras cosas, ¿no? La Unión Europea y sus Estados miembros, como he dicho, pues promueven una inteligencia artificial centrada en los derechos humanos. Voy a limitarme a citar la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que es el primer marco jurídico integral sobre inteligencia artificial en todo el mundo, para fomentar una inteligencia artificial fiable, que obliga a los propietarios, por ejemplo, a explicar su algoritmo, a clasificarlo en función de su riesgo y en función de la categoría de riesgo a la que esté asignado el algoritmo, pues se adoptan unas u otras medidas de protección. Y, entre otras cosas, cito algunas particularmente relevantes para los derechos humanos, prohíbe expresamente el uso de tecnologías biométricas en espacios públicos. También está el Reglamento de Protección de Datos. En fin, como digo, simplemente apunto estos textos y estas normas porque serán objeto de explicación en su momento. Y también
voy a referirme, porque es bastante meritorio, al ámbito del Consejo de Europa, donde se ha hecho un esfuerzo con la finalidad de asegurar que el auge de la inteligencia artificial respete la normativa sobre derechos humanos. Y justo en marzo de este año, en 2024, se finalizó el Convenio Marco sobre Inteligencia Artificial, Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho, que tiene la particularidad de que es un convenio del Consejo de Europa, pero está abierto a la firma también de otros países que no sean miembros del Consejo de Europa, como pues habrá algunos latinoamericanos o Estados Unidos o demás que tenemos la perspectiva de que pasen a ser Estados parte. Y un minuto antes del tiempo asignado, concluyo ya con 2 o 3 ideas que son las que hemos venido mencionando en tanto Purificación como yo, ¿no? La necesidad de centrar el debate de inteligencia artificial en aprovechar con buenos fines el enorme potencial que tiene, en tomar todas las medidas necesarias para evitar sus daños potenciales, que también existen y muy notables, en utilizar los derechos humanos y el marco normativo de derechos humanos como la base más sólida para tomar decisiones eficaces y justas ante la aceleración del progreso tecnológico, y en ser conscientes de que disponemos de marcos de trabajo suficientes para poder desarrollar nuevas tecnologías que sean respetuosas con los derechos humanos, que pongan al ser humano en el centro y que, por lo tanto, el objetivo debe ser anclar el progreso tecnológico a estos instrumentos. Y esperemos que el Pacto Digital Mundial, con los derechos humanos en su eje, sea aprobado en septiembre como previsto y nos ayude a mejorar en esta consecución de un objetivo de un futuro digital que sea abierto, libre, pero que sea también seguro para todos. Pues